Buen día, a continuación vamos a explicar la actividad 7 referente a la propuesta de vigilancia en salud ocupacional para tiendas de 1, donde dentro de la priorización se detectó las lesiones musculoesqueléticas como patología. Presentado por Ingrid Juliet Perdomo, Diana Carolina Vargas, Luis Eduardo García, Emerita Ramos, Jason Daniel Ibarra. Entonces, dentro de una publicación de la revista Espacio, menciona que una mala postura es toda posición que hace una exigencia al cuerpo y éste se fatiga. Son consecuencias de la sobrecarga muscular en actividades laborales por posturas, fuerza y movimientos repetitivos con intensidad, frecuencia y duración definidos. Entonces, en tiendas de 1 se evidencian las malas posturas y la mala manipulación de cargas que realizan los trabajadores. Por tal motivo, a continuación se va a presentar la vigilancia epidemiológica para esa patología de lesiones osteomusculares en tiendas de 1. Comportamiento mundial, regional y nacional del evento. En el mundial tenemos que en el mundo cada año se lesionan aproximadamente 100 millones de trabajadores y se informan de unas 200.000 muertes ocupacionales. En un informe de estadística europea sobre las enfermedades profesionales del año 2009 se relacionan como más frecuentes la pérdida por audición por ruido, las afecciones a la piel, la alergia respiratoria, la asbestosis, la pérdida por nervios por presión, y entre esas tenemos las enfermedades osteomusculares. Comportamiento regional. Entonces, en España la Universidad Politécnica hizo una investigación acerca de los factores relacionados con los trastornos osteomusculares basados en estudios relacionados por diferentes autores, señalando que las posturas estáticas están relacionadas con el dolor en el cuello, utilizar un teclado durante más de 4 horas diarias y realizar el trabajo en una posición desviada o doblada de la muñeca se relaciona con la sintomatología en las manos. En cuanto a la parte nacional, entonces en Colombia, según los datos Fasecolda, en el año 2010 las enfermedades más frecuentes fueron las osteomusculares con un 84%, donde el síndrome del túnel del carpio fue el que tuvo mayor porcentaje, ocupó el primer lugar de frecuencia con el porcentaje del 36%. Estado de arte. Entonces, la OIT reporta que la manipulación manual de carga ocasiona del 20 al 25% total de los accidentes laborales. Según Triana, en su investigación menciona que los desórdenes musculoesqueléticos constituyen un problema relevante en muchos países industrializados. Estudios señalan que la mayor proporción de estos desórdenes musculoesqueléticos en países nórdicos se encuentra en Suecia con el 71%, seguido de Dinamarca con el 39% y el 32% en Finlandia, siendo Islandia el país con menor porcentaje, de acuerdo al 1%. Esas fueron algunas del estado de arte. Dentro de la caracterización de la empresa, entonces tenemos que es tiendas de 1 de la sede Bugambiles de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, ¿sí? Donde la actividad económica es el comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y bebidas. La clase del riesgo que tienen los trabajadores es 1, 2 y 4. El número de trabajadores, tienen 10 trabajadores, donde hay un supervisor, 2 encargados y 7 asistentes de ventas. Entonces, son tiendas de descuento. En la actualidad es propiedad de Cova International. Ofrece productos de calidad a muy bajos precios, con un surtido limitado y tiene propias marcas. Dentro de las funciones tenemos que el supervisor pues tiene los procesos administrativos, surte, cajea y supervisa las tareas a realizar por el personal a cargo de la tienda, ¿sí? Que en este caso serían los asistentes de venta. Los encargados pues realizan también procesos administrativos, surten y cajean. Los asistentes de ventas surten, cajean y realizan el aseo de la tienda. La tienda está distribuida por un punto de ventas, una oficina, una zona de aseo, zona de desperdicios, cafetín, baño, zona de descarga y bodega de almacenamiento. Justificación para la vigilancia y tipo de vigilancia. Entonces tenemos que los desórdenes musculoesqueléticos son la primera causa de morbilidad profesional en el régimen contributivo del Sistema General de Riesgos, del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, con una tendencia continua a incrementar, pasando de representar el 65% durante el año 2001 a representar el 82% en el año 2004.
Estos desórdenes musculoesqueléticos están afectando a los segmentos corporales, como son los miembros superiores y la columna vertebral. Entonces, por lo antepuesto es que la empresa Tiendas de Uno, sede Bugambiles, está interesada en mejorar las condiciones laborales y la salud de los trabajadores, permitiendo dar un paso adelante con el objetivo de garantizar la calidad de vida de sus colaboradores, teniendo en cuenta que las lesiones osteomusculares son un problema común entre ellos. Usos de la vigilancia para el evento. Entonces tenemos que uno de ellos es el seguimiento en los eventos de salud, en el cual tenemos que estimar la magnitud del evento de lesiones osteomusculares, identificando la frecuencia de la enfermedad en la población. En las acciones de salud pública, uno de ellos tenemos es investigar y controlar las enfermedades por lesiones osteomusculares, ya que muchas enfermedades sujetas a vigilancia estimulan la acción, la búsqueda de la fuente. Y otros usos sería probar hipótesis. Estas frecuentemente son generadas por el análisis de los datos de la vigilancia. Dentro de los objetivos de la vigilancia tenemos minimizar las lesiones osteomusculares relacionadas con la manipulación manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, promover el reconocimiento y comprensión de los efectos de la exposición al riesgo, alcanzar un compromiso de todos los niveles, investigar y controlar la patología, desarrollar un sistema de información a través de la vigilancia epidemiológica, entre otros. Definición del evento. Entonces tenemos que, teniendo en cuenta que las enfermedades osteomusculares son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios, dichas lesiones se localizan generalmente en la zona del cuello, espalda, hombros, muñecas y manos. El síntoma predominante es el dolor asociado a la inflamación, pérdida de la fuerza y disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. Entonces, según se incluye como definición el caso de las siguientes patologías de acuerdo con lo propuesto por las guías de atención en salud ocupacional del Ministerio de Protección Social. Entonces tenemos el síndrome del túnel del carpo, tenosinovitis, epicondilitis, hombro doloroso, entre otros. Entonces en este cuadro tenemos el tipo de caso, el cual tenemos caso sospechoso, probable y caso confirmado clínicamente, y a este lado tenemos lo que son las características de clasificación. Entonces, en caso sospechoso, pues son los trabajadores expuestos a la manipulación manual de cargas. En caso probable, tenemos ya los que presentan síntomas, como por ejemplo dolor muscular o articular, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza o disminución de sensibilidad. Y en el caso confirmado, entonces ya se envía al trabajador un examen médico ocupacional donde el médico laboral corrobore la información de la enfermedad. El diagnóstico se fundamenta en grupos de signos y síntomas cuya asociación establece el diagnóstico clínico y la historia de exposición a factores de riesgo específicos. El médico incluirá en la historia clínica el mecanismo de lesión, la descripción de los síntomas, el compromiso funcional actual, tratamientos a la fecha, antecedentes médicos, hábitos y historia ocupacional. En el examen físico se incluye la inspección de la postura, la marcha, elevación de la parte osteomuscular y la neurológica del cuello, la espalda superior y las extremidades superiores. Eso en cuanto a los tipos de caso. Las fuentes de datos, entonces tenemos como fuente primaria y secundaria, donde la primaria se aplicaría una encuesta de morbilidad sentida en los trabajadores expuestos, incluyendo preguntas con respecto a la percepción de riesgo. Y la secundaria, donde se recolecta la información, se hace una revisión de la información con la que ya cuenta la empresa, como son los casos antiguos, donde hay autorreportes, inspecciones, listas de chequeo, todo lo que tenga que ver con la parte biomecánica. En cuanto a la periodicidad del reporte, entonces se va a realizar con un periodo trimestral, pero si se presenta la patología antes de cumplirse los 3 meses, igual se realiza. El flujo de la información entonces se genera en primera unidad, donde pues los datos generados por la UPGD van hacia el municipio y del municipio hasta los niveles nacional e internacional si es el caso, y desde el nivel nacional se enviaría retroalimentación a los departamentos. Aquí tenemos una imagen en el ámbito internacional, las entidades encargadas en el ámbito nacional, ámbito distrital y departamental, ámbito municipal, ámbito local. En la recolección y procesamiento de datos, como se había mencionado en las fuentes primarias, pues sería la aplicación de la encuesta. ¿Sí? Dicha encuesta se va a realizar de manera virtual, donde a través de un link los trabajadores pueden acceder y llenar el cuestionario. Seguidamente, así como las fuentes secundarias, entonces se va a realizar la revisión documental, a los exámenes periódicos,
donde podemos detectar los problemas de salud. En caso de que se presente un caso nuevo, pues habría que notificarlo. Esta información se consolidará en un formato Excel con criterios establecidos para el programa de vigilancia epidemiológica para las lesiones osteomusculares por medio de indicadores. Dicho formato permite registrar, tabular la información y evidencias estadísticas de interés asociado con el evento. Dentro del análisis de información tenemos la caracterización del comportamiento en cuanto a características sociales y demográficas, donde se tendrá en cuenta el sexo, grupos de edad, pertenencia étnica, área de residencia, todo lo que tenga que ver con la parte sociodemográfica. Localización geográfica: se debe indicar en el mapa la localización de los casos según su lugar de residencia, la incidencia de la patología, la caracterización del caso según la clasificación. Para el análisis de la información se debe realizar la validación y depuración de los datos, seleccionando los registros con lesiones osteomusculares. Entonces, para ello tenemos los indicadores. Uno de ellos es el de proceso, ¿sí? Donde el propósito es evaluar el cumplimiento de la realización de investigación epidemiológica de campo, ¿sí? Entonces tenemos en el numerador el número total de casos por lesión osteomuscular con todas las formas de investigación epidemiológica en el campo inicial realizada, donde dividido sobre el total de los casos confirmados de lesiones osteomusculares de todas las formas y se multiplica por 100. Aquí tenemos otro indicador que es el de resultados y tenemos otro que es el de porcentaje de casos por lesiones osteomusculares. En cuanto a la orientación de la acción, ¿sí? Entonces tenemos las acciones individuales, que es como manejar el uso de los elementos de protección personal, que para la empresa serían guantes de seguridad, botas de cuero con puntera y ropa de trabajo. Esa es la dotación que se les entrega. Y tener muy presente todas las prevenciones a la hora de manipular alguna carga. Entonces, que apoyar los pies firmemente, separar los pies y coloquarlo uno delante del otro para mayor estabilidad, hacer que la carga que vaya a levantar, verificar que no hayan superficies resbalosas, doble la cadera y las rodillas para coger la carga, mantenga la espalda recta, entre otros puntos. Las acciones colectivas, entonces entre ellas tenemos que la búsqueda activa de trabajadores con lesiones musculoesqueléticas o en exposición al riesgo biomecánico. Estas acciones permiten identificar casos nuevos en el entorno laboral, limitar el tiempo de exposición al riesgo biomecánico, que la Dirección Territorial Local de Salud, en el marco de sus componentes de vigilancia y gestión de salud pública, debe realizar las visitas epidemiológicas de campo requeridas para la identificación de casos. Durante dichas visitas, la búsqueda de contactos, extendiéndose el núcleo familiar, laboral, educativo, si aplica, entre otros. Las acciones de laboratorio, entonces pues tenemos, como ya habíamos mencionado, lo de los exámenes ocupacionales, que es donde se envía al trabajador para que le hagan una valoración ocupacional y podamos detectar o corroborar la patología. Y esas son las referencias que tenemos para hacer el trabajo, con el que se hizo el trabajo. Muchas gracias por su atención.